Hola amigos, y yo creo que hay algo extraño aquí. Ya sé. Yo no soy Ken y no vamos a hablar de Barbie. Pero sí vamos a hablar de la última película de Ryan Gosling, la cual se titula Fall Guy. Para Latinoamérica creo que se titula El Chivo Expiatorio o El Especialista. No tengo la duda. Sabes que España y Latinoamérica siempre le cambian los títulos. Pero bueno, acá en Estados Unidos es Fall Guy. Está en todas las salas de cine en todo el mundo. No hay excusa. Si la quieres mirar, consulta tu sala más cercana, ¿ok? Bueno, aquí en este film está dirigido por David Lynch. Él es el responsable de Tren Bala, también de Noche Violenta, Atómica. Ha hecho una serie de blockbusters. Y bueno, esta película no se aleja de los blockbusters y de las películas pochocleras y palomiteras, ¿ok? Así que bueno, si realmente quieres disfrutar, te quieres reír, te quieres relajar y quieres ver algo sin pensar mucho, esta película es para ti. Pero si quieres algo más profundo, quieres pensar, quieres un tráiler más elaborado, te recomiendo que no veas esta película entonces. Además de Ryan Gosling, esta película tiene un excelente elenco. Está Teresa Palmer, está por supuesto la cofigura Emily Blunt y está Aaron Taylor Johnson, que está más mamadísimo que nunca. Para las mujeres y bueno, y para los hombres que quieren admirar los cuerpos, esta película también es para ustedes. Bueno, ¿y de qué va esto? El especialista, el doble, se llama Colt, está interpretado por Ryan Gosling. Está con su novia, que es Emily Blunt, y que es asistente de directora. Y él está realizando su trabajo, sufre un accidente y luego 18 meses más tarde, él se desapareció, se desentendió del mundo, regresa. En esta ocasión a un rodaje en Australia, que en este caso su exnovia, Emily Blunt, va a dirigir y lo va a rodar en Australia. Pero también se le pide que busque al protagonista. El protagonista es el protagonista de la película. Es una película dentro de una película. Es Aaron Taylor Johnson, que interpreta paradójicamente el nombre de Tom, alegando algo como que Tom Cruise. Que Tom Cruise dice que él no usa dobles. Entonces, bueno, más o menos así. Entonces, bueno, Ryan Gosling, que es Cole, tiene que hacer la película y también buscar al protagonista que está perdido, que se llama Tom. Esa es una premisa. Una premisa sencilla. Y aquí viene el acierto, pero también el error de la película, ¿no? Porque es una comedia romántica con tonos de acción. Es como un homenaje a todos los dobles, a esa profesión tan difícil que no tiene como un reconocimiento. Entonces esta película es como un homenaje, un reconocimiento a todas aquellas personas y a todos aquellos que están detrás de las cámaras, porque no solamente los dobles, vemos los asistentes de dirección, los asistentes de producción, todos los que están como extra, todo el reparto que no es tomado en cuenta, la persona que se carga de los efectos visuales, la edición de sonido, el que tira los efectos, el que está en el campo. Entonces es linda la película. A mí realmente, mira, no es para pensar mucho, no es mi estilo de película. Y no es porque esté Ryan Gosling. Es porque realmente me entretení mirándola, me metí en la película. De verdad, yo la disfruté un montón. Sé que la película tiene un montón de errores y un montón de huecos, un montón de vacíos. La película no tiene identidad propia porque está buscando entre que no es comedia, entre que no es drama, perdón, entre que no es romance y entre que no es acción. Entonces va rondando en esos tres y ahí va generando un círculo y se va quedando allí. Pero yo siento que es un retroceso, pero no un retroceso en el mal sentido. Es un viaje al pasado, a todos aquellos éxitos noventeros, ochenteros y hasta principios del 2000 que no se usaba efectos visuales ni CGI, sino que se hacía un trabajo más rudimentario, ¿no? Así lo veo yo. También es una, viéndolo bien, buscándole la vuelta y buscándole la profundidad, yo diría que también es una crítica a que la gloria se la llevan siempre los protagonistas. Y vemos que las personas que están detrás son hasta más importantes que el protagonista. Muchas veces
el protagonista lo que hace es poner su cara y el otro hace los dobles, el otro hace los diálogos. Pero bueno, este caso hablando de películas de acción y de riesgo, ¿no? Porque no vamos a juzgarlos en general. Hay también una crítica a la industria de Hollywood, que vemos que muchos de nosotros ponemos a las grandes estrellas como lo máximo, como una persona inalcanzable, como unos dioses del Olimpo. Y la película nos está diciendo que ellos son como nosotros, inclusive que pueden ser hasta villanos, que pueden ser hasta delincuentes, que pueden hasta hacer toda esta trampa para ellos borrar su expediente y limpiar su nombre. Entonces, no estoy diciendo que todas las estrellas de Hollywood son así, pero algunas. Y es lo que nos está queriendo decir, profundizando un poco, ¿no? Y también nos muestra ese mundo de exceso, de sustancias, de estupefacientes y de adicciones, que este medio generalmente, muchos artistas caen, ¿no? Y los que están más propensos a caer son las estrellas, el que es el más famoso, ¿ves? No el doble, no el asistente de producción. No te digo que ellos no lo harán, seguro que sí, seguro. Pero bueno, es lo que yo puedo cuando empiezo a escudriñar, cuando comienzo a pensar y a escarbar un poco dentro de la trama de la película, porque no tiene mucho, no tiene tanto, pues. Lo que sí me gustó fue el sonido. Muchos me dirán, él está loco, pero sí, me encantó el sonido, me gustó esa persecución, esa carrera que iban con esos colores. Esa parte me gustó con los efectos de las explosiones de colores. Esa parte me pareció muy hermosa, esas tomas. Tiene tomas lindas, no vamos a negarla, ¿no? Tiene tomas lindas. El guión... El guión es muy pobre, los argumentos son muy pobres, los diálogos son muy pobres también. El romance entre Emily Blunt y Ryan Gosling fue totalmente desaprovechado. Tuvieron una química impresionante. Se pudo haber sacado algo más ahí, más de allí. Y Teresa Palmer, no entendía el personaje de Teresa Palmer, no sé, solamente sale en una escena y estuvo así como que un relleno. Dio una pista y se fue. Esa era la función de ella, pero bueno. Pero en general, los actores están bien. Aaron Taylor Johnson es Tom Cruise. Ojo, no estoy diciendo que Tom Cruise tenga vicios, adicciones y que no. Sino es como que también como que una crítica o una mirada sarcástica, porque Tom Cruise siempre dice que él no usa doble en sus películas de acción. Entonces aquí están diciendo como que justamente se llama Tom y usa doble. Realmente hizo toda la película. Entonces le iban a cambiar la cara por computadora. Pero bueno. Y lo otro que también quería resaltar es que hubo muchos guiños hacia Miami Vice. No sentí tanto a la serie de los 80 del Especialista. No la miré, pero sí miré algunas cositas. No soy tan viejo así. Miré algunas cositas de las inspiraciones, pero vi como que no. Hay un cameo ahí interesante que me gustó mucho. Pero pienso que la película pudo haber sido mejor. Hay personas que estaban diciendo que Ryan Gosling está encasillado con el papel de Ken en esta cinta y nada que ver. Absolutamente nada que ver. Él está interpretando otro papel. No se parece en lo absoluto. No sé qué. Bueno, si me dicen que la cara de Zendaya es la misma en todas las películas, ahí sí te lo acepto. Pero Ryan Gosling está muy bien actuado. Está genial. Yo particularmente siento que su mejor trabajo fue en Drive, que fue ignorada. Una película, para mí, fue una joya del cine. Va a ser difícil que Ryan Gosling obtenga un papel así, un rol tan impresionante como ese. Bueno, volviendo a Fall Guy, y a mí realmente esas películas, Fall Guy es una película para disfrutar, una película para dominguear, ¿no? Para pasarla bien. Si van un grupo de solteras, van a admirar porque Aaron Taylor Johnson y Ryan Gosling están mamadísimos. Si van entre familia, también la van a disfrutar por las escenas de acción, por el sonido, por las bonitas tomas que tiene la película. Y si van en pareja,
también se van a unir más porque existe el romance entre Emily Blunt y Ryan Gosling, eso de que vienen y van, ese juego también está interesante. Pero bueno, no me queda más nada que decir, sino que invitarlos a comentar aquí abajo si les gustó o qué les pareció la película, o si están totalmente en desacuerdo con lo que yo he dicho. Estamos en una libertad de expresión. Puedes escribir lo que quieras. Yo jamás voy a borrar nada ni lo voy a editar. Vale. Lo que sí tienes que hacer es suscribirte, seguirme y déjame un like. Me estarías ayudando muchísimo. Bye.